El vólvulo es la torsión del colon sobre su propio eje. Al rotar, se obstruye la luz intestinal y provoca dos efectos principales. Por un lado, se da la interrupción del tránsito intestinal y por otro lado, se da la estrangulación de los vasos sanguíneos, afectando principalmente al colon sigmoides y el ciego. Los principales efectos son la distensión y dolor abdominal, la ausencia de eliminación de heces y gases, además de vómitos tardíos. Las principales causas son el megacolon, el envejecimiento y un estreñimiento crónico. El tratamiento se realiza a través de la extirpación de la porción afectada y la realización de una anastomosis, que consiste en la unión de las dos partes. Esto es por tu bienestar, información de vida con Gerardo Cuesta y su equipo de expertos y especialistas de la salud, transmitidos desde el Hospital HMG de Coyoacán con el doctor Quintín Héctor González Contreras. Doctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Bien, de nueva cuenta. Pues aquí un tema más, un programa más. Vamos a platicar de qué te gustaría. El día de hoy vamos a platicar quizás un padecimiento menos conocido o poco conocido, que se llama volvulus. O torsión del intestino. Ajá. Es un padecimiento que habitualmente genera cuadros de oclusión intestinal y que en ocasiones pueden ser intermitentes, porque el término volvulus se refiere a la torsión sobre su propio eje del intestino, particularmente el intestino grueso. Entonces tenemos tres tipos de volvulus: cuando afecta el lado derecho, que se llama volvulus del ciego; cuando afecta el colon transverso; y cuando afecta el lado izquierdo, que se llama volvulus de sigmoide. Los dos requisitos que necesitamos para que el intestino se torsione o se volvule es que su mesenterio, su mesocolon, esté muy grande, muy redundante y que tenga un punto de fijación. Entonces hace una vuelta sobre su propio eje y eso obviamente pues eso genera una dificultad para el tránsito intestinal, porque literalmente se tuerce sobre sí mismo. En ocasiones se volvula y se desvolvula, es decir, se vuelve a acomodar solito. Pero otras ocasiones esa misma torsión, pues al impedir que pase en su libre tránsito el contenido fecal, pues se empieza a acumular y empieza a provocar un crecimiento, una dilatación muy importante del intestino grueso, que puede incluso pues provocar necrosis de ese segmento del intestino, que tenga isquemia, porque de por sí está torcida su aporte vascular, la circulación, y eso puede convertirse en un cuadro de urgencia, evidentemente, y que pone en riesgo incluso la vida cuando hay mucha isquemia y mucha permeación de bacterias. Entonces es importante la sospecha, la confirmación mediante algún estudio radiológico, que se describe una imagen característica en grano de café, y eso es lo que hace pensar que el paciente tiene un volvulus. Se puede a veces resolver con una colonoscopía. El mismo equipo, el colonoscopio puede destorcer el intestino, pero es una solución transitoria. Él queda con memoria el mesenterio y entonces se vuelve otra vez a torcer. O sea, es decir, normalmente un paciente con volvulus tarde o temprano tiene que someterse a una cirugía, y aunque hay descrito algunos procedimientos en los cuales se puede hacer una fijación del intestino hacia la pared, lo más adecuado es quitar la parte afectada y volver a unir el intestino. A veces... O sea, recortas el intestino. Exacto, lo que se está torciendo. Sí, porque si se está torciendo es como una liga, ¿no? Ya después... Queda con memoria. Ajá. Y la otra parte importante es que, bueno, a veces las condiciones de la cirugía del paciente pues no son las más adecuadas para hacer una cirugía de quitar y unir. A veces tiene que hacerse una colostomía o una hilostomía, dependiendo de la parte afectada, porque a veces, como mencioné, lleva varios días con compromiso el intestino, y el paciente puede entrar en malas condiciones, ¿no? Puede entrar séptico, con la peritonitis. Entonces ahí de lo que se trata es de resolverle lo más pronto posible el problema y de no comprometerlo, ¿no? Y este torcimiento, llamémoslo así, del intestino, volvulus, ¿esto se da seguido es relativamente frecuente? No es que lo veamos todos los días, pero tampoco es una situación extrema o de completa rareza.
O sea, si llegan los pacientes con cierta frecuencia. Y lo más importante es la sospecha clínica, porque a veces pensamos que puede ser únicamente que trae ahí colitis, que está un poco inflamado el intestino y en realidad puede traer un cuadro de oclusión. Sí. Y que puede ser una urgencia en pocas horas, ¿no? Sí, entonces lo importante es pues siempre acudir a un especialista. Ya nos platicarás cuáles son este cuadro clínico, esta sintomatología. Básicamente el paciente presenta dolor abdominal y dificultad para poder evacuar y canalizar gases. Es decir, ¿se estreñe? Es un cuadro de oclusión. O a veces tienen estreñimiento intermitente y eso, como comenté, debe despertar la sospecha y mínimo tomar una radiografía para ver las características que presente el diámetro del intestino, ¿no? Y de ahí partir. Estamos transmitiendo desde el Hospital HMG de Coyoacán su programa Por Tu Bienestar. Nosotros vamos a ir a un corte en un momento más, pero antes de irnos al bloque de cortes, doctor, ¿qué podemos decir en este primer bloque en este primer segmento más de los volvos? Que es un padecimiento que principalmente lo vamos a ver en pacientes ya de edad probablemente por arriba de la quinta década de la vida. Es poco frecuente verlo en pacientes jóvenes y que la sospecha es el punto clave, porque en muchas ocasiones no pensamos en el diagnóstico y evidentemente al no pensar en el diagnóstico pues podemos mandar al paciente a veces con tratamiento para una colitis y en realidad trae un cuadro agudo, ¿no? Pero solamente lo puedes, bueno, obviamente tú como especialista pues ya tienes, digamos que esa experiencia en el trato del paciente, pero sí es importante hacer un estudio endoscópico, porque si no No, el diagnóstico te lo hace una tomografía, o incluso una placa simple. Como mencioné, hay una imagen que se llama engrano de café, que nos hace sospechar esa posibilidad y se ve muy dilatado el intestino. Sí. Entonces, ante esa sospecha, pues ya pedimos una tomografía y la endoscopía es más bien con fines terapéuticos, es decir, con la intención de destorcer, de desvolvular, o un colon por enema también nos puede ayudar para destorcer el intestino. Es otro estudio de radiología. Colon por enema, pero todos son de radiología. Exactamente, pero esa es una medida transitoria, muchas ocasiones para que el paciente mejore de la distensión, del dolor y se planee de manera más semielectiva ya una cirugía. Muy bien, doctor. Vamos a ir a un corte. Esto es Por Tu Bienestar. Estamos transmitiendo desde el Hospital HMG de Coyoacán su programa con información de vida y nuestro invitado, el doctor Quintín Héctor González Contreras. Regresamos. Por Tu Bienestar. Un espacio de conocimiento con los especialistas del mundo de la salud. Por Tu Bienestar. Por Tu Bienestar. Y regresamos. Esto es su programa Por Tu Bienestar, información de vida. Antes de continuar con el tema que nos ocupa, vólvulos. Háblenos, doctor Quintín, por favor, de la clínica integral, clínica de gastroenterología integral, nutrición y obesidad. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Pues somos un grupo de especialistas, Gerardo, que ya cumplimos hace poco el primer año. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, vamos funcionando bien. Es un grupo multidisciplinario de varias especialidades de la gastroenterología, incluyendo un hepatólogo que ve toda el área de enfermedades del hígado, vías biliares, páncreas también, un cirujano experto en obesidad, 2 nutriólogas para ver los problemas de sobrepeso, 2 cirujanos, uno de ellos con subespecialidad en coloproctología para las enfermedades de colon recto y llano, de tal manera que, bueno, también contamos con gastros clínicos y estudios de fisiología digestiva, de tal manera que tenemos un abordaje multidisciplinario y completo de las enfermedades digestivas para poderlas
diagnosticar y tratar de manera oportuna y adecuada. Doctor, ¿y quiénes son las personas aptas para atenderse en este centro, en esta clínica? Cualquier paciente que tenga signos o síntomas de enfermedades digestivas. Eso quiere decir agruras, reflujo, distensión abdominal, dolor abdominal, por supuesto. Y no solamente vemos las cuestiones dentro del tubo digestivo, sí, porque en muchas ocasiones pueden tener una hernia, por ejemplo, umbilical, o llegan por dolor en la parte inferior del abdomen pensando que puede ser una apéndice y en realidad es una hernia inguinal o divertículos y lo que traen es hernia del lado izquierdo, ¿no? Las enfermedades. Entonces, pues aquí lo importante es acudir pues con el personal médico adecuado. Eso, porque si tú como paciente quieres consultar la primera opinión de Google y la siguiente de Yahoo, pues, pues está un poquito difícil, complicado. Y más en estos temas. Lo más importante pues es darle la oportunidad y el beneficio pues al personal que le ha costado varios años de preparación, claro, y seguramente te va a hacer un mejor diagnóstico, te va a orientar en los estudios que necesites. Y siempre aquí cualquier paciente que al final se toma la decisión, bien sea de tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, lo importante es que está sustentado en base a los estudios que el paciente requiera. Tampoco es que le hagamos de rutina todos los estudios a todos los pacientes. Hay indicaciones, hay pacientes que necesitan una endoscopía, hay pacientes que requieren una colonoscopía, hay quienes ocupan las dos, hay quienes sí hay que hacer un abordaje completo con estudios de ultrasonido, de fisiología digestiva, y una vez establecido el diagnóstico, pues ya definimos si el paciente es candidato a tratamiento médico, pues eso es lo que le ofrecemos, y si es candidato a tratamiento quirúrgico, es porque estamos convencidos de que es su mejor alternativa o su única opción, ¿no? Hay padecimientos que no hay vuelta de hoja, son apendicitis, es quirúrgica sí o sí, una perforación intestinal, una isquemia intestinal, una hernia, pero hay padecimientos que también se pueden manejar médicamente, ¿no? O sea, entonces, con medicamentos, como una gastritis, una colitis, una erradicación del Helicobacter pylori, o sea, no todo necesariamente es quirúrgico. Hay pacientes que con tratamientos se curan o por lo menos se les quitan los síntomas, a lo mejor pueden recurrir después de algunas semanas, pero mejoran su sintomatología, sí, y a veces no necesariamente requieren de una intervención. Bien, pues esto es parte de lo mucho que ofrece un equipo de especialistas y siempre para servirle. En el Hospital HMG de Coyoacán, recuerden, la clínica de gastroenterología integral, nutrición y obesidad. Y seguimos con el tema de válvulas, doctor. Bueno, ya has comentado que pues prácticamente se te tuerce el intestino como tal. Es una torsión. Una torsión como tal, pero que tiene solución. Tiene solución. Así es. Y la solución definitiva, la mejor, es quitar el segmento que está generando esa torsión, y volver a unir el intestino, dependiendo del segmento afectado. Puede ser intestino delgado con colon o colon con colon, dependiendo de la parte que esté afectada. Pero esa es la mejor solución, la que menos posibilidades de que vuelva a ocurrir el problema nos presenta, ¿no? Sí, bueno, y sí has comentado que muchos estudios endoscópicos te sirven también como ayuda para poder resolver el problema, sí, pero resolver, no es al 100% garantizado de que, porque puede volverse a... Digamos que es una solución transitoria. Puede permitir que baje el diámetro del intestino, sí, que se desinflame, que esté en mejores condiciones el paciente y hacer una cirugía electiva. Muchas ocasiones cuando está dilatado y está volvulado, a veces no hay espacio para hacer un procedimiento por vía laparoscópica, porque sí, no cabe, no permite manipularlo por la distensión y por la inflamación que tiene. Pero si logras descomprimirlo o desvolvularlo por una colonoscopía o por un colon por enema, a lo mejor en unos 3-4 días de manera electiva sí se puede quitar por vía laparoscópica, y en lugar de hacer una herida de 15-20 centímetros, hacemos 3 pequeñitas. Esa sería una ventaja de no tenerlo que intervenir de urgencia, ¿no? Exacto. Depende de muchos factores, depende si no trae elevados los leucocitos,
si no hay alteraciones en la gasometría, si no está dependiendo de medicamentos para mantener hay varios aspectos que se evalúan al momento de la evaluación inicial del paciente en el área de urgencias generalmente, y ahí tomamos la decisión de qué tan urgente o qué tanto chance tiene de poder hacer maniobras y hacer una cirugía no tan urgente. De acuerdo. Ahora, doctor, también comentaste en el bloque pasado que pues las personas arriba de los 50 no son más propensos a que tengan vólvulos. Pero, ¿qué? Y también alguno de los síntomas es el dolor abdominal. Pero, ¿por qué te da? ¿O por qué se manifiesta esto? Pues es una situación individual de cada paciente. Eso es personal. Se hace laxo tu intestino. Podríamos incluso considerar que puede ser hasta una variante anatómica de tu cuerpo, pero hay pacientes en los cuales es tanta la laxitud, o sea, el crecimiento que da de sí la grasita que lleva la vasculatura, ¿no?, del intestino, el mesocolon en este caso se llama, cuando es del intestino delgado se llama mesenterio, y si tiene un punto fijo, hace que sobre sí mismo, probablemente por el mismo peso del intestino y el movimiento, se da la vuelta, se tuerce. Y eso pues a veces ya no regresa a su posición normal. Ya no hay vuelta de hoja. Y compromete la circulación porque pues está torcido, no pasa. Y sí es peligroso si no se atiende. Sí, claro, puede ser que te genere una peritonitis y si no llegas a tiempo, pues puedes fallecer por eso. Sí, porque te inflas. Más allá de eso, se puede perforar el intestino, se permean bacterias o se necrosa por la falta de circulación. Entonces, sí es importante la sospecha temprana y la atención también rápida, porque si lo dejamos ahí algunos días, pues puede ser que complicaciones fuertes. Sí, exacto. Oye, doctor, y por ejemplo, te ha tocado hacer procedimientos quirúrgicos, pero ¿hay un punto medio del corte que se hace en el intestino? Aproximadamente, es que depende. ¿Cuánto se le enreda? Depende. Se tuerce. Es que hay 3 localizaciones básicamente. ¿En dónde? Exacto. La del lado derecho, que se llama vólvulos del ciego. Ahí hay que quitar todo el colon del lado derecho y unir el intestino delgado con el colon transverso. Eso probablemente sea un 30% de la longitud del colon, del intestino grueso. Ya. Cuando es del transverso, pues se quita justamente la parte de en medio y se vuelve otra vez a unir. Ahí pues depende, es muy variable porque a veces puedes encontrarte una laxitud del intestino que digamos que de manera normal mide entre 1 metro, 1,5 metros todo el intestino grueso, y a veces el segmento que está volvulado solito te puede medir 1 metro. Entonces, aunque le quites ese diámetro, te va a quedar de tamaño normal. Y lo mismo pasa con el lado izquierdo. O sea, es muy variable. Es muy variable. Y en tu experiencia, las intervenciones, ¿en qué lado se presentan más? Son más comunes del lado izquierdo. Del lado izquierdo. El vólvulos del sigmoides es más frecuente que el del lado derecho o el transverso. Bien, seguimos en su programa Por Tu Bienestar. Ya lo sabe, transmitimos información de vida y nos acompaña el doctor Quintín Héctor González Contreras, coloproctólogo. Regresamos. Por tu bienestar. Por tu bienestar. Un espacio de conocimiento con los especialistas del mundo de la salud. Por tu bienestar. Por tu bienestar. Seguimos en su programa Por Tu Bienestar con información de vida y también que cura, doctor. Exactamente. Así es, exactamente. Y estamos aquí nuevamente transmitiendo desde el Hospital HMG de Coyoacán, la Clínica de Gastroenterología Integral, Nutrición y Obesidad. Y seguimos ya en la recta final de este programa. Doctor, pues has manejado un tema muy importante. Realmente yo es la primera vez que escucho ese tema, no soy el especialista, pero es algo que se debe de saber.
porque hay tantas enfermedades que muchas veces hay mucha confusión en ello, ¿no? Pero, ¿qué podemos, a qué paso llegaríamos? Al paso quirúrgico. Primero el diagnóstico, que es muy importante, la sospecha, para que no dejemos ir a un paciente con un problema potencialmente grave. Doctor, por ejemplo, en el diagnóstico, únicamente dentro de la parte de síntomas, ¿ese es el dolor abdominal o hay otras variantes? Mira, hoy día, a diferencia de hace algunos años donde no contábamos con muchos recursos desde el punto de vista diagnóstico, sí. Hoy día yo creo que la mayoría de los pacientes con dolor abdominal deberíamos evaluarlos con una tomografía porque nos da muchísima información, incluso cuando pueden ser diagnósticos no necesariamente quirúrgicos. A veces pensamos que puede ser una apendicitis y lo que trae es una inflamación de los ganglios que se llama adenitis mesentérica y que eso no lo vamos a operar, pero descartamos un diagnóstico más delicado que sería una apendicitis. En el caso del volvulus, una tomografía nos establece el diagnóstico y nos precisa el diámetro del intestino, si tiene compromiso vascular, si hay datos ya de sufrimiento del asa o si hay alguna perforación, si hay líquido, de igual manera para una diverticulitis. Entonces yo diría que hoy día todo paciente con dolor abdominal que no mejora con el manejo inicial que pensamos que pudiera ser una gastritis o una colitis, no hay que dudarle mucho, hay que hacerle una tomografía de forma temprana. Eso quiere decir en las primeras 24 horas una vez establecido el diagnóstico. Obviamente si la sospecha es una apendicitis, pues eso es de inmediato, porque ahí sí sabemos que el tiempo es importante para que no se vaya a perforar y no tengamos un paciente con más complicaciones. De acuerdo. Entonces el estudio clave hoy es la tomografía. Hace algunos años pues sí teníamos todavía cuando fuimos estudiantes la placa simple y que si se veían borrados los psoas, la imagen típica en grano de café, el aire libre en la placa de tórax, pero hoy día contamos con instrumentos mucho más precisos y una tomografía simple no es tan costosa, tampoco digo que sea barata, pero tampoco está fuera del alcance de la mayoría. Digamos que es accesible. ¿No? Es accesible. Ahora, ¿la tomografía en qué zona se hace? Abdomen. Abdomen completo. ¿Es de alto contraste? No, simple. Simple, es un escaneo que dura un minuto. Nada más con no eso, te muevas, eso sí. Exacto, respira, no respires un minuto y con eso vamos a tener una muy buena imagen. Hoy día los equipos nos permiten hacer una reconstrucción, bueno, al radiólogo le permite hacer una reconstrucción extraordinaria y con un solo escaneo después tenemos para voltearlo de un lado a la derecha, a la izquierda, reconstruir, ponerle todo lo hace el software y nos dan unas imágenes muy confiables y una precisión casi al 100 para cada vez cometer menos equivocaciones en el diagnóstico, porque la clave del tratamiento sin duda es que el diagnóstico sea el adecuado, porque si piensas que es un diagnóstico y le das tratamiento y tiene otra cosa, pues no le va a funcionar mucho. Ajá. Algunos padecimientos sí tienen tratamientos similares y a lo mejor no fuiste preciso, pero coincidió que lo que le diste le sirvió para lo que tenía. Pero tratar de ser lo más preciso posible. Con el estudio. Y una vez establecido el diagnóstico, pues tomar también las decisiones de manera oportuna. Digo, ojalá. Por ejemplo, ¿qué tipo de decisiones te puede recomendar un especialista cuando se detecta volvulus? Pues mandarte con el cirujano, porque te vas a tener que operar lo más pronto posible. ¿Tú no recomiendas hacer este estudio de, digamos que es transitorio y la endoscopía, por ejemplo? Lo haríamos en caso de que es un paciente que está estable y que le pudiéramos dar la oportunidad de descomprimir en ese momento el colon y planear en unos días un procedimiento de forma electiva por vía laparoscópica, por menos invasión, para darle el beneficio de heridas más pequeñas. Pero si el paciente tiene datos de abdomen agudo, tiene fiebre, tiene leucocitosis, tiene compromiso sistémico, ese paciente tiene que operarse lo más pronto posible, porque si no va a entrar con más deterioro y con más riesgo de complicaciones. Sí, ¿no? Y una cirugía, vamos ya a la parte quirúrgica como tal, se tiene que preparar como cualquier tipo de cirugía desde antes, no comiendo
ciertos alimentos? No, cuando el paciente... ¿O cómo tiene que llegar al quirófano? Desafortunadamente, cuando el paciente es una urgencia y está con un cuadro agudo de oclusión, tiene que entrar en las condiciones que está. Sí. A veces se pueden mejorar, optimizar algunas cosas, pero la mayoría de las veces pues hay que operarlo lo más pronto posible, porque mientras no le quites la causa, no vas a mejorar. Definitivamente. Y el tipo de cirugía depende de la técnica quirúrgica que se utilice, me supongo. Bueno, la técnica o el segmento a resecar es la misma longitud y es lo mismo, sea tradicional o abierto o laparoscópico. La decisión muchas veces depende también de la economía del paciente, claro, de los recursos con los que tengas en el hospital y también de qué tan distendido, qué tanto espacio tengas para manipular el intestino, porque si está totalmente como globo de distendido el intestino y está muy comprometido el paciente, pues entonces es mejor hacerlo por la vía abierta para que no vaya a tener que hacer una conversión que inicias por laparoscopía y no hay espacio para trabajar o se te dificulta técnicamente y de todas maneras hay que hacerlo abierto, pero incrementa los costos. De acuerdo, doctor. Bueno, pues eso ya es elección del paciente, se les da las alternativas adecuadas. Doctor, ¿y si lo cubren los seguros de gastos médicos? Sí, desde luego. Perfecto, entonces es la alternativa más viable, tener tu seguro de gastos médicos siempre. Y el proceso posoperatorio y conclusiones, doctor. Pues bueno, es una cirugía como cualquier procedimiento en el que se quita un segmento del intestino, en donde si hay una unión o anastomosis, pues el principal riesgo es que no vaya a haber alguna fuga. ¿Anastomosis qué es? La unión del intestino. Y eso significa vigilarlo de menos de 3 a 5 días y ver que esté ya evacuando, canalizando gases y tolerando la dieta. Ok, ¿el porcentaje de recuperación? Más bien el tiempo, pues es aproximadamente una semana. Una semana, pero entre 1 y 2 semanas. ¿Cómo quedan? ¿Bien? ¿Normal? ¿Se puede decir? La mayoría quedan pues sin mayores consecuencias. Sin mayores consecuencias. Cuando quitas el lado derecho, como se va la válvula ileocecal, pues a veces sí pueden tener más número de evacuaciones. En lugar de ir 2 veces, a lo mejor van 5 o 6. Pero o sea, en términos generales no tiene tanta repercusión en la calidad o en el funcionamiento. O sea, puedes hacer tu vida normal, sí, sin problemas. Y porque hay otros tipos de situaciones más complejas, ¿no? Por ejemplo, que también puedes hacer tu vida normal cuando te ponen una bolsita, ¿no? Pues sí, hay veces que es la única alternativa, ¿no? Y una colostomía, ya en algún bloque, en algún momento hablamos de ello. O sea, una colostomía sigue siendo un procedimiento que te puede salvar la vida. Sí, definitivamente. Que tiene indicaciones que hoy día tratamos de no dejar tantos estomas, pero que a veces es la mejor y la única alternativa, pero que lo más importante es preservarle la vida al paciente. Eso y a veces, es lo primordial. A veces bueno, no a veces, siempre, sobre todo en cirugía de trauma y en cirugía de urgencia, el control de daño es lo más importante. Entonces, una vez que ya tienes controlado el daño, ya después vemos la reconstrucción. Efectivamente. Doctor, pues un placer como siempre platicar contigo de temas del mundo de la coloproctología. Recuerden la clínica de gastroenterología, nutrición y obesidad aquí en el Hospital HMG de Coyoacán. Contacte directamente a los expertos, a los especialistas del mundo de la salud. Gracias, doctor. Gracias a ti, Gerardo. Nos vemos en el siguiente programa. Bye. Por tu bienestar. Un espacio de conocimiento con los especialistas del mundo de la salud. Por tu bienestar.